Se concede la palabra a la senadora Carmen Guadalupe Font Sáenz, a nombre propio y de los senadores Raúl Mejía González, Adolfo Toledo Infanzón, Ricardo Pacheco Rodríguez, Francisco Herrera León, Mario López Valdés, Renán Soreda Novelo, Ángel Aguirre Rivero, Fernando Castro Trenti, Carlos Jiménez Macías y Eladio Ramírez López del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el inciso sexto del artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con su permiso, senador presidente, los antes expuestos y una servidora ponemos a consideración la siguiente exposición de motivos. Durante el ejercicio fiscal 2009, la recaudación federal participable se ha visto fuertemente reducida, tanto por la caída de los ingresos petroleros como por la menor recaudación federal proveniente de los impuestos sobre la renta y del impuesto al valor agregado, por lo que los estados y municipios están recibiendo ingresos por concepto de participaciones muy inferiores a los que originalmente contemplados en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobados por el Congreso, estimándose esta reducción del orden de los 60,000 millones de pesos, de acuerdo a estimaciones oficiales de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, la misma Secretaría estima que para el próximo año 2010 habrá un faltante financiero de 300,000 millones de pesos, razón por la cual inevitablemente habrá una reducción de programas y gastos de gobierno federal, incluyendo los fondos de aportaciones federales, estos últimos de capital importancia para el desarrollo económico y social de todos los estados y municipios del país, toda vez que mediante ellos la Federación transfiere recursos públicos a todas las entidades federativas para financiar las necesidades de educación, salud, seguridad pública, infraestructura social, etcétera. El recorte de partidas federales a gobiernos estatales y municipales ha desatado una creciente crisis de insolvencia en los estados y municipios, viéndose orillados a dejar de pagar a empleados, proveedores, suspender o cancelar obras de infraestructura, solicitar e incluso suspender programa de gasto social. Así, ante este panorama, no es de extrañar que los gobiernos de los estados comiencen a solicitar recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos de las entidades federativas o a solicitar convenios para adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en aras de obtener mayor liquidez con recursos provenientes de la recaudación federal participable. Sin embargo, de acuerdo con información de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público en participaciones, todos los estados, sin excepción, dejaron de percibir por este rubro durante los primeros 3 meses de este año un total de 13,819 millones de pesos. Tan solo el Distrito Federal perdió 1,929 millones de pesos y el Estado de México tuvo menos recursos por 2,115 millones de pesos. En el periodo de enero-marzo del 2008, las finanzas locales recibieron 111,735 millones de pesos por participaciones, pero en el mismo periodo de este año se contabilizaron 97,916 millones de pesos. De las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, en 8 de ellas se registraron caídas en las aportaciones. Así, por ejemplo, el Fondo de Estabilización de Ingresos de las entidades federativas, vital para los gobiernos locales, no contabiliza entradas de recursos económicos en 3 meses. A su vez, el Fideicomiso para la Infraestructura en los estados, principal arteria para la creación de carreteras y obras locales, tampoco tiene en la contabilidad un solo peso. Incluso el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, pilar político para los gobiernos locales, mostró una tendencia negativa del 3%, es decir, todos los gobiernos locales vieron mermados sus ingresos, de tal suerte que ante la caída de casi el 30% en los recursos que el gobierno entrega a estados y municipios, se ha propuesto diversas medidas tendientes a paliar sus crisis económicas, entre las que destacan la bursatilización de los recursos remanentes en el Fondo de Estabilización de los Estados, garantizado con participaciones federales, la creación de nuevos impuestos locales, así como la suscripción de nuevos convenios con la Federación para acceder a mayores recursos provenientes de la recaudación federal participable.
Sin embargo, esta última medida, la suscripción de nuevos convenios con la Federación, carece de pragmatismo y resulta sumamente simplista, a la vez que irresponsable, toda vez que a consecuencia de esta crisis económica mundial, las finanzas del gobierno federal no serían capaces de soportar el endeudamiento y carestía de más de 2,000 municipios del país que enfrentan problemas en sus finanzas. Además, de cara a esta disminución histórica en las participaciones federales, solo se podrían beneficiar algunas entidades federativas, con los cuales la práctica de tratamiento desigual a los estados se agudizaría aún más. Señor presidente, le solicito a usted me conceda unos minutos más para concluir mi exposición. La Conferencia Nacional de Municipios de México ha estimado que un 83% de casi 2.500 de estas entidades en el país se encuentran en insolvencia. En definitiva, la grave crisis por la que atraviesan las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, particularmente los estados y municipios, exigen un replanteamiento de los términos del gasto federalizado que se transfiere a los estados para la redefinición de los esquemas de distribución de recursos y competencias. Por eso, y es así y de conformidad con lo anteriormente expuesto, que proponemos la discusión y, en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma la fracción sexta del artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue. Artículo 82. Fracción sexta. Cuando la recaudación federal participable registre un decremento respecto de su comportamiento en el ejercicio fiscal inmediato anterior al ejercicio para el que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación, los recursos federales asignados a obras o proyectos denominados como pari passu en los estados o municipios no estarán condicionados para su ejercicio a la aportación conjunta, concurrente o mancomunada de recursos de los gobiernos locales. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, al momento de la aprobación del presente decreto, en caso de existir proyectos de este tipo en curso de ejecución o pendientes de presupuesto de egresos de la Federación, se deberán ejercer los recursos federales sin exigir la aportación de los gobiernos locales. Para estos efectos, se deberá revisar los alcances y objetivos de los proyectos originales con propósito de redimensionarlos o readecuarlos a la cantidad de recursos federales a invertir. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Le solicito que sea inscrito en el diario de los debates, tal cual fue expuesto. Sí, señor. Senador Arroyo, ¿con qué objeto para suscribir la iniciativa? Con ella. Senadora Fon Sáenz, si acepta que la Muchas suscriba. gracias, señor Francisco senador Arroyo. Labastida. Don Francisco Labastida, muchas gracias. El Don senador Melquiades Melquiades Morales, doña Rosario Green, la verdad que tome nota la secretaría. El senador Pues, Baeza. Fernández Baeza, don El Fernando. senador Pacheco. ¿Sí? Que tome nota la Ay, don secretaría, Ramiro, por favor. El muchísimas senador gracias. Garibay. Y el senador Garibay. Es una iniciativa, la verdad, que responde ahorita a la crisis de nuestros estados y municipios. Muchísimas gracias, señores senadores. Muy amable, señor presidente. Desde luego se incluirá en el diario los debates y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera, para los efectos correspondientes.